Estimados amigos y colegas, reciban ustedes muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el nuevo software AirTech, en la versión 15.4, que está muy interesante porque ya integra todas las herramientas que la empresa AirTech anteriormente ya contaba. Vamos a encontrar el fan curve para el tema de curvas de operación de ventiladores, el AdminVent para administrar ventiladores de acuerdo a su alcance y el Ventaux para hacer el cálculo de ventilación auxiliar, ¿no? Entonces, en este primer video introductorio vamos a hablar de una manera muy rápida sobre las características de este nuevo software y qué es lo que incluye, ¿no? Esta es la pantalla principal y vemos aquí la barra de herramientas, tres opciones, ¿no? El botón inicio, donde encontramos las tres herramientas, el AdminVent, el Ventaux y el fan curve. La opción de configuración de velocidad de manga para el tema de cálculo de diámetro máximo y mínimo en función de la velocidad de la manga, y básicamente una pestaña de información sobre la empresa AirTech y el desarrollo del software, ¿no? Entonces vamos a iniciar con el software AdminVent. Como vemos aquí, podemos hacer pulsar la tecla F1 y nos abrirá también la opción del AdminVent. En esta nueva versión tenemos lo que es el AdminVent análisis estático y análisis dinámico. El análisis estático es similar a la versión anterior, básicamente utilizando solo un punto de operación del ventilador, es decir, por ejemplo 15 pulgadas de agua y 30.000 CFM, ¿no? Mientras que el análisis dinámico nos permite trabajar con toda la curva del ventilador, ¿no? Entonces, si conocemos nuestra curva del ventilador, de acuerdo a la posición de los álabes, podemos trabajar con toda la curva y así determinar el funcionamiento del ventilador, ¿no? Entonces, si pulsamos lo que es análisis estático, se nos abre esta ventana separada por pestañas, y en la pestaña número 1 tenemos lo que son las condiciones de trabajo, lo que anteriormente era el tema de corrección por altura y temperatura para calcular la densidad y el factor de corrección. Y también se nos da la opción por corrección psicométrica, básicamente tomando datos de campo, lo que es temperatura de bulbo seco, bulbo húmedo y la presión barométrica, ¿no? En la pestaña número 2 tenemos lo que es los datos de trabajo, indicamos la presión total, el caudal y el diámetro del ventilador, y automáticamente nos indicará lo que es la presión estática del ventilador disponible para calcular el alcance, ¿no? Los datos pueden ser al nivel del mar o a la altura de trabajo, dependiendo con los datos que contamos. El tipo de manga, ¿no? Tenemos manga lisa minería, reforzada, ducto rígido y un factor personalizado si es que tenemos el dato de campo, ¿no? Y finalmente la opción calcular, ¿no? En este momento no vamos a hacer un ejemplo, simplemente estamos viendo de qué está compuesta cada una de las herramientas, ¿no? Y acá en la opción calcular nos va a calcular los distintos diámetros de mangas y las configuraciones, ¿no? Cuántas líneas en paralelo, cuántos metros de alcance, el caudal final en función de una cierta fuga, ¿no? Y la velocidad al final de la descarga de la manga, ¿no? Y de ahí nos va a permitir graficar con estos botones, ¿no? Vamos a verle en un video posterior los tipos de gráficos que nos emite, ¿no? En el tema del análisis dinámico, al hacer clic nos muestra que está disponible solamente para ventiladores hasta 54 pulgadas, y esto se debe principalmente que está pensado para hacer un análisis de ventiladores auxiliares, ¿no? Ventiladores que trabajen con manga, ¿no? Entonces esto nos va a permitir analizar nuestro ventilador auxiliar con un cierto tipo de manga y el alcance que se puede lograr con el mismo, ¿no? Básicamente lo que hace esto es abrir el software fan curve para seleccionar el ventilador que queremos usar para el análisis, y una vez que tengamos la curva de este ventilador vamos a poder hacer todo el estudio, ¿no? Vamos a verlo más adelante. Luego tenemos lo que es el Ventaux, básicamente para hacer cálculos de ventilación auxiliar. Nuevamente tenemos lo que es las condiciones de trabajo, corrección por altura o temperatura, corrección psicométrica. En la pestaña 2 tenemos lo que es el requerimiento de aire y se subdivide en lo que es caudal por personal y equipos, velocidad mínima de acuerdo a la sección de la labor,
¿no? El tema de dilución de gases en función de la longitud de la labor, las características del aire que ingresa a la labor, ¿no? Y la concentración inicial y final que deseamos obtener en un determinado tiempo, ¿no? Entonces con estos datos nos va a calcular el caudal que requerimos, ¿no? Y finalmente el tema de fugas, que va a significar un incremento a uno de los parámetros anteriormente calculados. Cabe mencionar que acá los parámetros no se van a sumar, sino que se va a determinar el caudal mayor, ¿no? Ya que generalmente las actividades no se desarrollan en paralelo, ¿no? Es decir, no hacemos voladura mientras que tenemos personal y equipos, ¿no? Y el tema de velocidad mínima, que siempre debe estar perenne, ¿no? Pero si tenemos un caudal por personal y equipos mayor que la velocidad mínima, vamos a cumplir con este parámetro, ¿no? Igualmente, si nuestro caudal para dilución de gases es mayor que el necesario para la velocidad mínima, vamos a cumplir también con este parámetro, ¿no? Y en el tema de fugas, como mencionábamos, tenemos el tema de porcentaje de fugas por cada 100 metros, o si queremos simplemente adicionar a un caudal, ¿no? En la pestaña 3 finalmente vamos a ingresar lo que es ya el tema de la manga que queremos utilizar, ¿no? Las características de la manga, como habíamos visto anteriormente, ¿no? Si es una manga lisa o es una manga personalizada. La longitud recta, que va a depender de la labor que queremos analizar, ¿no? Y si queremos adicionar una longitud debido a curvas, codos, ¿no? Dependiendo de lo que tengamos, ¿no? La cantidad de ventiladores que queremos en serie y en paralelo, y calculamos, ¿no? Ahora, si es que no estamos seguros de qué diámetro utilizar, ¿no? Esto nos da la posibilidad de buscar un diámetro adecuado a nuestra aplicación, ¿no? Vamos a verlo más adelante también. En la opción 3 tenemos lo que es el fan curve, ¿no? Nuevamente se nos presentan tres pestañas. La primera, como siempre, el tema de corrección por densidad, ¿no? En función de la altura y temperatura, y la corrección ciclométrica. En la pestaña 2 tenemos lo que es el punto de operación, ya sea al nivel del mar o a la altura de trabajo, dependiendo de los datos de placa o los datos de campo que tengamos, y si tenemos la presión total o la presión estática, ¿no? Y en la tercera pestaña se nos muestra ya las características del ventilador, ¿no? Si deseamos, podemos seleccionar las características de nuestro ventilador, o en función del punto de operación podemos hacer que el software nos busque un ventilador adecuado, ¿no? Entonces, si hacemos un ejemplo rápido, digamos, ¿no? 15 pulgadas y 30.000 CFM, buscar por eficiencia. Tenemos acá tres ventiladores que tienen una eficiencia adecuada para este punto de trabajo, ¿no? Digamos un BAB32, y le damos aquí mostrar curva, ¿no? Y automáticamente el software nos va a mostrar la curva. Le damos calcular y nos calcula la curva de operación, la curva del sistema en función de los datos que le hemos brindado, ¿no? Y vemos aquí la curva de potencia y la curva de eficiencia, ¿no? Y vamos a poder ver acá lo que son las velocidades del ventilador sin cono con cono, la eficiencia, la potencia y el caudal en el eje X y la presión total en el eje Y, ¿no? Asimismo, aquí vamos a poder hacer un análisis con variador de frecuencia, básicamente para distintos porcentajes de las RPM, desde 100 hasta 50%. Y aquí encontramos lo que es la opción del Admin dinámico, ¿no? Que para la curva que hemos seleccionado vamos a poder indicar un diámetro de manga, ¿no? ¿Qué tal si queremos una manga de 24 pulgadas, por ejemplo? ¿No? Nos va a calcular, ¿no? Cómo se va a comportar a 30.000 CFM, o si queremos a más, ¿no? Y lo más importante, nos va a dar acá la longitud, ¿no? Y como siempre, la opción de cargar datos y poder exportarlos en interfaz con el Benzing, ¿no? Muy importante para facilitar la exportación de curvas, ¿no? Bueno, eso es lo más importante en este video introductorio. Hemos visto de manera muy rápida las tres herramientas, y en los siguientes videos vamos a ver a detalle cada una de ellas, ¿no? Espero este video haya sido de su agrado, y por favor no dejen de ver los siguientes videos, ¿no? Nuevamente muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.